Comenzamos con nuestra mesa del mediodía y nuestros invitados, y vos podés participar desde tu casa. ¿Cómo lo tiene que hacer la gente, Esteban? Sí, claro, desde tu casa donde estés, porque también en los bares, Crónica se ve en todo el país, en los bares y restaurantes, sobre todo a esta hora. Así que claro, en Twitter podés participar, @Crónica TV con el numeral #Crónica Mediodía, también en el Facebook, @Crónica Televisión, en cualquier posteo nuestro, podés hacer preguntas, podés hacer sugerencias y también participar de esta mesa. Ya es un clásico en el mediodía de la televisión argentina. El WhatsApp 11 4076 9189. Todas las voces, la tuya es la que suma y la que nos interesa. Dale, participa. Gracias, Esteban, y ya presentamos a nuestros invitados. Tenemos mucho que hablar sobre el tema consumo, por eso está con nosotros Carolina Suárez, que le decíamos hace un ratito todo lo que está pasando con el crecimiento de la economía, con remarcaciones de productos y demás. Bienvenida, Carolina. Está Fernando Rampazzo con nosotros, abogado previsional, porque sigue postergado el sector de los jubilados. Como economista lo tenemos a José Castillo, porque también la economía nuestra, la micro y la macro, nos preocupa muchísimo y vamos a conversar con él. Y en defensa del usuario vial está Ricardo Lasca también con nosotros. A todos, bienvenidos. Hablábamos recién del tema del consumo. Yo leía que en este mes se ha remarcado ya productos en los supermercados en el orden del 30%. Carolina, ¿es así? Gracias por la invitación. En realidad se puede hablar de un 10%, para ser sinceros, en remarcaciones de precios, las listas que se conocieron los primeros días de octubre. Habrá algunos otros productos, principalmente premium, que se pudieron disparar un poco más y pudieron llegar hasta un 30%. Decir que un 30% sería un tanto desmedido, porque es una cifra muy alta, entendiendo la época del año que estamos. Sucede y es muy común. Entendamos también que hay una diferencia entre lo que siempre remarcamos, la inflación mayorista y minorista, esa que no se termina de trasladar, y los primeros días del mes son los ideales porque, como se dice comúnmente, hay plata de nuevo en la calle, se cobraron los sueldos y los precios de alguna manera se actualizan. Una de las medidas del gobierno había sido, obviamente, para una canasta de productos, los que conformaban la canasta básica, el IVA 0%. Digo, estas remarcaciones ¿echan por suelo esa medida del gobierno? Los primeros días la medida funcionó y efectivamente cuando uno iba al supermercado o cuando iba al almacén de barrio, cuando la medida ya se puso, se implementó, lo que sí notó fue una baja en algunos productos que fueron alcanzados por la medida. Pero la suba de precios, principalmente durante todo el mes de septiembre, hizo que después quedaran prácticamente en el olvido. Eso es lo que sucede hoy cuando repasás todo, lo que, como uno dice comúnmente, es la base de esa pirámide alimentaria, que son los productos alcanzados, que decías, los 13 productos de la canasta básica, ¿no? Y en este contexto, la canasta básica para los jubilados, Fernando, está en el orden de los 38.000 pesos. Es decir, que un jubilado hoy tendría que cobrar 3 jubilaciones mínimas para llegar a alimentos, bebida, transporte, vestimenta, vivienda, recreación. Exactamente, buen día. Bueno, hola. Hoy tenemos el 80% de los jubilados bajo la línea de pobreza, ¿sí? Que ganan menos de estos 38.000 pesos que vos mencionabas recién. Ahora, dentro de esta canasta básica que determinó la Defensoría de la Tercera Edad de Eugenio Semino, solamente necesitas, incluyen 8.000 pesos para comer. ¿Sí? Claro. Lo tremendo de esto es que tenemos a los jubilados malnutridos, tenés otros 7.000 pesos para que puedan comprar medicamentos, o sea que entre medicamentos y la alimentación ya tenés prácticamente lo que cobran de jubilación, que son hoy la mínima es 12.900 pesos. La situación es tremenda, dramática, y no tenemos ninguna medida de parte del gobierno para paliar esta situación. ¿Sí? Tenés el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con el que se podría otorgar un aumento extraordinario o un bono. Después vamos a hablar de eso. Perfecto. Porque el gobierno está metiendo mano en esos fondos para financiamiento. Exactamente. Lo están llenando de papeles que en algún momento van a tener que rendir cuentas los funcionarios que hicieron con la plata de los jubilados. Sí, pero los que vengan. Porque tengo entendido que estos 12.000 o 15.000 millones de pesos que sacaron del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados se va a pagar recién en abril. Claro, pero lo que yo te digo es que los que metieron mano en el fondo son los que van a tener que rendir cuenta ante la justicia. Bueno, hay un funcionario que ya tiene que rendir cuenta y está procesado. Exactamente. Puntualmente con lo que hablábamos recién, con el nivel de vida y con la situación que están pasando los jubilados, estamos al punto, y yo
trato de traer testimonios para contar la realidad, que el jubilado hoy está tomando los medicamentos de manera salteada. Toma un mes uno, un mes otro. Es trágico. O sea, se provoca un daño en el jubilado irreparable, irrecuperable. ¿Sí? No solamente en los medicamentos, los servicios también los afectan, el aumento de la luz, del gas, son todas cuestiones que el próximo gobierno va a tener que atacar, va a tener que tratar para que el jubilado pueda volver a vivir dignamente. Vos hablabas recién de la realidad. Esta es una realidad que está viviendo el sector de los jubilados, que es uno de los sectores más postergados. Le pregunto a Castillo, ¿y cuál es la realidad que va a recibir la próxima administración o quien tenga que gobernar a partir del 10 de diciembre en cuanto a la economía? Gravísima, porque tenemos por un lado un proceso recesivo que se sigue profundizando. Vamos a terminar el año con una caída del producto de piso de 2,5, 3%, después veremos el número final. Hay, como se señalaba recién acá, una redistribución regresiva del ingreso contra los asalariados, que los salarios están corriendo muy, muy por detrás de los saltos inflacionarios, contra los jubilados, contra todo aquel que cobra ingresos fijos. Sí. La inflación va a terminar en un número del 60% y esto que recién se señalaba, cuidado, está quedando una herencia, digamos, vamos a ilustrarlo para la gente. Se termina el congelamiento de las naftas. Se termina el 21 por el congelamiento, la exención del IVA. Se termina el congelamiento de tarifas. Se termina el congelamiento de tarifas. Se termina el congelamiento del UVA para los préstamos. Por lo tanto, y el acuerdo de precios, pongámosle todas las comillas, que viene de precios esenciales también. Entonces, si a eso le sumás que tenés todos los vencimientos de deuda de todos esos bonos que se defoltearon hace unos más o menos 15, 20 días y que vencen a 90 días, a 180 días, tenés un gobierno que llega sin reservas, porque mientras tanto el goteo de las reservas sigue, y con todas estas realidades abiertas. ¿Y también se termina el congelamiento de los peajes, Ricardo, en las rutas? Sí, primero aclarar una cosa, este Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial está integrado por entidades del agro, del transporte, yo soy el coordinador y pertenezco al Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos. Y efectivamente, esto por empezar no es peaje, es claramente un impuesto al tránsito, porque el sistema de peaje directo con cabinas de Cronruta está concebido para cuando uno construye, termina la obra, luego la recupera con una tarifa de renta razonable, porque es un servicio público, que nadie considera eso, y con un camino alternativo libre de pago. En la Argentina, desde que somos los campeones de las barbaridades, se implementó un sistema inédito en el mundo de un peaje en rutas existentes, pagada con nuestros impuestos y sin camino alternativo, lo cual generó una especie de monopolio natural, una especie de aduana interior, y el peaje actúa como un nuevo costo, como un cargo económico que se traslada al costo de transporte y por ende a todos los precios de la economía nacional, y no como el pago de una contraprestación real ofrecida. Y esto es lo más grave aún, que estamos pagando impuestos a los combustibles, tasas viales, contribuciones, el RAE, que es el recurso. No se ven los arreglos. O sea, no saben qué sacarnos, ni hablar de la patente, combustible, seguro, BTV, grabado autoparte. O sea, tener un vehículo es un delito. Y usted, terminado con esto, usted lo decía muy bien, encima ahora vienen los próximos aumentos de tarifas cuando en concesiones viales no había atraso tarifario, no como el gas, la luz y el agua, todo lo contrario, se aumentaban permanentemente, y ahora por supuesto a fin de año vendrán estos incrementos y por ende, insisto, acá hay una persona que se ocupa del consumo, se traslada, cuando compra un sachet de leche está pagando el peaje, no se lo regalan. Yo transito muy seguido por la ruta 14, después vamos a hablar de eso, y de cómo está la ruta y de lo que te cobran está por denunciada, peaje. Es un escándalo. Esa concesión la denunciamos, es un escándalo. Es un escándalo, pero bueno, pero sigue el escándalo. Y ya vuelvo con la mesa, porque tenemos que reiterar una información. Reiteramos. Primicia de Crónica HD. Zona Sur. Rescataron a joven de 18 años cautiva. Su expareja la tenía retenida desde hace 4 meses.
Gracias, Lourdes. Hay un informe del Centro de Estudios Metropolitanos, Carolina, que dice que el 45% de la gente redujo la porción de comida diaria por una cuestión de baja en los ingresos. Tremendo. Realmente duele mucho escuchar esos números por un lado, pero efectivamente desde 2016 a esta parte hemos visto cómo esos denominados cambios de hábito de consumo, que siempre se hace mención cuando uno dice qué tipo de alimentos termina eligiendo la gente, si se pasa a segundas marcas, si deja de comprar algunos productos que son más nutritivos, terminan siendo este resultado que mencionabas recién. Sí. No solamente es el quedarse en el hecho de cómo nos estamos alimentando, sino cómo se está tomando la canasta básica alimentaria de referencia. Vos trajiste unas placas al respecto sobre el tema de consumo, ¿no? Sí, recién quería compartir justamente con lo que decía Ricardo Lasca, que era muy interesante, que hablar de peajes también nos afecta a todos, no solamente al que tiene un automóvil. Fíjate que esto es lo que se conoce como la inflación del transporte, es transportar en camión mercadería. Ajá. Es un trabajo que elabora la gente de FADEAC. Como podés ver, en lo que va del año tuvo un incremento del 35%, 4.3 para el mes de septiembre y interanual, es decir, los últimos 12 meses, ascendió al 50% este peso del transporte, los costos de transporte. Mirá el costo peaje, financiero, 63,4%. Claro, peaje. Es el segundo ítem, justamente lo que estaba mencionando recién Ricardo, 63.4% lo que hace al peaje, lo que ha aumentado en relación enero-septiembre, ¿no? ¿El costo financiero qué es, Carolina? Bueno, costo financiero como todo, lo va a explicar mejor el economista, pero nos olvidamos muchas veces de que todo servicio, todo producto es alcanzado con el costo financiero porque de alguna forma nosotros estamos hablando de intereses, estamos hablando de los gastos que vienen asociados a eso. Sí. Parece un término muy utilizado a la bancarización, pero la bancarización también está incluida cuando hablamos de transporte. Castillo, 92,5% de costo financiero. Sí, bueno, son las tasas de interés que tenés, ¿no? O sea, vos fíjate que una de las noticias de hoy es que bajó la tasa del ELIX al 71, o sea, a un número imposible. Digo, para que lo entendamos. Cuando una persona va a financiar, por ejemplo, porque no puede pagar el 100% de su tarjeta de crédito, está financiando, le están cobrando 200% de costo total. Cuando un comerciante se queda en descubierto en la cuenta corriente, tiene arriba del 100% de interés. Toma de créditos, descuento de cheques, o sea, son esos números indescriptibles de, así como señalamos, tenemos el sector que pierde, el asalariado, el jubilado, también tenemos el sector que gana, ¿no? Acá hay un sector financiero que ha hecho inmensas ganancias a lo largo de estos 4 años, pero en este último periodo. Y hay un tema asociado a esto que está vinculado cuando uno habla de consumo. ¿Qué pasó en septiembre? Una consultora privada mencionaba en su informe que 5.8% ascendió el uso de plásticos. Claro. La pregunta es, ¿para qué se utilizan la tarjeta de crédito o de débito en su defecto? Para comer. Estamos hablando de uno de los porcentajes más altos en 2019. Mire, en transporte, ya que está ese gráfico, tenemos cálculos, yo me dedico al agro, como decía recién. Fíjese, un camión que hace un viaje a Luján, estamos hablando de ida y vuelta, 110 kilómetros, paga por año, en concepto de peaje, 400.000 pesos. Súmele la nafta, algo similar, 1 millón más o menos, casi el valor de un equipo nuevo por año, que se gasta solamente entre peaje y combustible. Inclusive yo que viajo mucho, los días paré en Bolívar, yo me dedico al tema forestal, ¿no? Que nos ha matado el tema de la logística, por el tema del producto que trabajo. Pero otro día paré en Bolívar, hablando con un camionero que llevaba maíz. Ese camionero estaba llevando 150.000 pesos de costo de un producto. El 40% de ese valor del maíz se lo llevaba el flete. Porque, aparte no hay ferrocarril, no hay política seria de Estado de transporte terrestre, ni hablar de los Chaco, Corrientes, alejados de los centros de consumo, de los puertos. Entonces, bueno, cuando hablan de bajar el costo argentino, mejorar la competitividad, bueno, si así lo vamos a lograr realmente, te digo. Y otro tema que está vinculado a lo que está diciendo Ricardo, lo asociado al valor del combustible. Hace menos competitivo algunas provincias. A medida que nos vamos alejando, el valor del combustible es más caro.
justamente tienen que pensar en ese porcentaje que le van a destinar y el NOA y el NEA terminan perdiendo. Y Carolina, pero se vende hasta por cupo, porque acá, yo digo porque viajo, en algunos lugares le venden por cupo. Tantos litros. ¿Por qué? Porque lo quieren guardar por el precio que se va a venir. O le venden a lo que quiera. Y si usted es Santiago del Estero, en un medio de un pueblo, le dicen 60 pesos al litro, y dice hay que pagarlo. ¿No? ¿Y cuánto se lleva, por ejemplo, el gobierno del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados? Bueno, el Fondo de Garantía del año pasado, solamente el año pasado, perdió 28.000 millones de dólares. ¿Sí? Es una cifra que se podría haber usado para los jubilados, para que hoy tengan un haber digno. Déjame que te agregue algo con respecto al tema que estábamos hablando recién con el costo financiero. Sí. De los créditos que tomaron los jubilados de ANSES a una tasa del 50%, el 80% de esos créditos fueron a consumo. Entonces, cuando se habla de reperfilar, el próximo gobierno, dentro de la herencia que le queda, va a tener que reperfilar la deuda con los jubilados, porque están pagando cuotas de entre 2.000 y 3.000 pesos por este crédito que sacaron para pagar servicios, para comer, ¿sí? Que eso hace que cada vez perciban menos dinero en el bolsillo. Sí. Y es un problema en general. Y estamos hablando de créditos que van desde los 5.000 a los 200.000 pesos. Exactamente. Y que hay muchos jubilados que están endeudados y no los pueden pagar. Y en 60 cuotas. En 60 cuotas. Claro. Y no lo pueden pagar. No lo pueden pagar, pero a ver, se lo debitan directamente de su haber. Sí. No les queda otra. Claro. Pero cuando van y retiran el remanente, el resto, ¿qué hacen? Con el descuento de moratoria, que la mayoría tiene moratoria, obra social, este tipo de créditos y algún otro costo les queda 4 o 5 mil pesos para comer todo el mes. Semino dice que aproximadamente 6.000 pesos se debería aumentar a los jubilados como para, digamos, poder llegar a la canasta básica. ¿Es así? Bueno, dentro de un estudio, una comparación que yo hice entre las dos leyes de movilidad, la anterior y esta, si volviéramos a la ley anterior, hoy los jubilados tendrían que estar percibiendo al menos 10.000 pesos más. Uh-huh. Que Alberto, vos estás hablando de la mínima. Yo te hablo de la mínima. O sea que tendrían que estar en 22.000 pesos, claro, aproximadamente. Alberto Fernández ya dijo que una de sus primeras medidas va a ser volver a la ley de movilidad anterior. Si eso pasa, ya el jubilado tendría 10.000 pesos más en el bolsillo, que eso le cambiaría de una manera considerable la vida y el día a día. La ley de góndolas está trabada en el Congreso, dicen. Uh-huh. Aparentemente quería salir, pero entre el oficialismo y la oposición no se ponen de acuerdo. ¿Qué tan buena podría ser la ley de góndolas para este momento? Bueno, en realidad sería muy buena porque la discusión que siempre se ha dado en la Argentina es la cantidad de actores que están compitiendo y prácticamente se convierte algo así como en un oligopolio lo que se vive hoy, porque vos pensás que cuando das vuelta el packaging, el paquete de cualquier producto, ya sea lácteo, farináceo, lo que fuera, y empezás a comparar los productos en toda la góndola, son pocos las empresas madres, es decir, los grupos económicos se dividen entre 2 o 3. Sí. Eso es inédito en la Argentina. Pero yo digo, no hay controles tampoco. O sea, es como que el comerciante remarca a Piacere. ¿Sabes cuál fue? No, pero en realidad aquí pasa otra cuestión. No vamos hay responsabilidad en todos los sectores. Sí. Cuando hablamos de la ley de góndola, en realidad el Estado debería haber intervenido mucho tiempo atrás para que se aplicaran las leyes que ya tenemos. O sea, muchas veces no hablamos de defensa de la competencia y de lealtad comercial que deberían de aplicarse. Por eso te decía, no hay controles, porque no se aplican las leyes que ya están. Eso por un lado. ¿Sabes cuánto aumentaron los productos en el último mes en Chile? La inflación de Chile fue 0% en septiembre. 0,00%. Sí. Ahora, yo digo, estamos lejísimos de nuestros hermanos. No te estoy hablando, no estoy hablando de Dinamarca, Suiza, estoy hablando de Chile. ¿Sí? Digo, debería haber políticas de Estado para que, independientemente que cambien los gobiernos, no se modifique la microeconomía. Ahora, vamos a algo mucho más pequeño y mucho más práctico. Cualquier persona que va al supermercado se va a encontrar con esta situación que genera disgusto. Toma un producto de la góndola y cuando llega a línea de caja, que no lo chequea, se encuentra con otro valor. Si no se puede controlar eso, mucho menos se va a poder controlar lo otro. No estoy naturalizando. ¿Y pero si estoy está el producto primero? No, pero lo encontramos al producto, porque los productos están...
en términos generales, cuando se habla por ahí de los productos esenciales, que la gente los termina eligiendo porque los productos esenciales son el mejor ejemplo de la inflación que vivimos galopante en la Argentina. Arrancaron siendo no competitivos, de alguna forma se los infló para que pudieran sostenerse durante 180 días y hoy están 60-70% más económicos que el resto. O sea, si eso no es prueba suficiente, pero más allá de eso, la cuestión es que vemos vulnerados todos nuestros derechos, los ciudadanos, y en materia de consumo, por supuesto. A ver, hay desconfianza, hay incertidumbre y se siguen retirando dólares de los bancos. Creo que son 12.000 millones de dólares ya que se retiraron. Es terrible, pero déjame volver un segundo a lo anterior, porque hay inflación en la Argentina porque hay un diagnóstico absolutamente errado del gobierno de qué es la causa de la inflación. O sea, el gobierno se ha jugado a lo largo de estos 4 años a que la inflación es exclusivamente un fenómeno monetario que solo tiene que ver con la emisión. Sí. En este último año prácticamente no ha habido emisión y hemos tenido inflación récord. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno cree que estos elementos que estamos charlando, por ejemplo, el carácter oligopólico de un determinado sector, la necesidad de controlar, no existe. Entonces, lo diríamos casi futbolísticamente, el gobierno no controla, no porque no existan las legislaciones para controlar, no es que hacen falta nuevas leyes, a lo mejor hacen falta también, por ejemplo, la ley de góndolas, sino porque, casi futbolísticamente diría, no lo siente. Digamos, ¿no? Entonces, vos podés poner precios esenciales, podés poner determinado control, si después no lo haces, y bueno, ahí tenés un elemento muy fuerte. El otro sí, efectivamente, tiene que ver con la bicicleta financiera, con este costo financiero que es un elemento central. Cada movida del dólar, cada jueguito con las tasas de interés son miles de millones de dólares que salen de nuestras reservas, por un lado, y por otro lado, después el impacto directo que tenemos en los precios. Hablamos de la ruta del consumo, hablamos de la ruta de la economía y del dinero, hablamos de la ruta de los créditos de los jubilados y las rutas argentinas. Bueno, lamentablemente, insisto, el tema ferrocarril, rutas y combustible es transporte terrestre y debe ser considerado política de Estado y no una simple política de gobierno. Y lamentablemente hay una indiferencia total por parte de quienes gobiernan y legislan. Ejemplos concretos, nosotros estamos hartos de pedir audiencias en las comisiones de obras públicas, de transporte, defensa de usuarios, no se reúnen nunca. Hemos presentado proyectos de ley, por ejemplo, para un plan vial libre de peaje, no los tratan, cajonean los proyectos, porque a veces uno se queja, pero tenemos las propuestas. Estamos asesorados por especialistas en ingeniería económica de transporte, no es que criticamos por criticar. Pero bueno, esa es la diligencia que tenemos, y reitero, es un problema grave, no solamente desde el punto de vista social o económico. Hay 7.000 muertos por año y 120.000 heridos en accidentes y siniestros viales. Sí. Es algo, ni siquiera les preocupa que uno se mate en la ruta, como a veces pagamos peaje para matarnos, porque ni siquiera es el roban, pero hacen. Fíjese, un dato concreto, estamos haciendo un montón de denuncias, ahora hay contratos concesionados que están vencidos y siguen cobrando, con contratos ilegales. Ya hemos hecho la denuncia en el Ministerio Público, en la legislatura a nivel nacional, en las legislaturas provinciales. Sí. Las PPP, otro fracaso, otro escándalo, han fracasado en Inglaterra, en España, han salido a rescatarlas. Como el presidente que va inaugura en la Ruta 7, 7 kilómetros de un bypass, pero lo que no dice es que la plata la pone el Estado. Y esa concesión está bajo el régimen de las PPP. No era que las PPP financiaban las obras. O sea, se nos burlan en la cara. Sí, bueno. Y así inauguraciones en la Ruta 8, la 19. O sea, honestamente, insisto, es lamentable, insisto, la diferencia de la gente. Lamentable. Ricardo, bueno, no tengo más tiempo, es rico este debate y seguramente... Puedo tirar un dato rápido porque tiene que ver por ahí con el... Tenés 10 segundos. De impuesto a los combustibles se recaudan 90.000 millones de pesos anuales. Eso equivale a 2.000 kilómetros de autovías nuevas por año que se podrían hacer. ¿Qué hacen con ese dinero? Al fondo hídrico, a los jubilados, al Fonavi. No, señores, la nafta es tan cara por ese componente que hay, que el Estado malversa, a todos los gobiernos. Entonces, bueno, la verdad, digo... Te tocaron el timbre, tenés recreo. Segundos afuera. Tenés recreo ahora. Gracias, Ricardo Lasca. Gracias, Castillo. Fernando Rampazo, gracias. Y esperemos que alguien se ocupe de los jubilados de verdad, pero de verdad. Carolina, veremos qué pasa con el consumo en los próximos meses. Un placer. Gracias. Seguimos, Esteban. Último momento.